Muy bien. Muy bien. Entonces voy a dar inicio. Primero me presento. Yo soy Leonardo Mendoza, soy residente de cuarto año de cirugía general. Agradezco mucho a CECAPSA que me haya invitado de nuevo para dar una ponencia. En este caso, la clase de pancreatitis. La había dado hace un mes y tengo una nueva presentación que mostrarles al respecto. A diferencia de la vez pasada, ahora veo que son muchos más los participantes. Eso me gusta mucho. La vez pasada se conectaron hasta 5 personas y ahorita, bueno, son creo que más de 40. Eso es muy bueno porque reconozco el trabajo que hace CECAPSA en la formación de profesionales de la salud. Bueno, sin más por el momento, vamos a comenzar. El tema como tal se me encargó es pancreatitis, se me encomendó el tema de pancreatitis. Eh, Estas diapositivas van encaminadas a cómo se maneja una pancreatitis severa. Como sabemos, la pancreatitis aguda se le da un manejo quirúrgico en ocasiones. Entonces, por eso a mí como residente de cirugía general se me encomendó este tema. A ver, nada más. Muy bien. ¿Se ve la diapositiva completa? Perdón. Sí, doctor. Ah, ok. Muy bien. La pancreatitis aguda se llegó a investigar en los finales del siglo antepasado. Entonces es un tema conocido prácticamente desde hace 150 años, donde un exponente, un doctor neoyorquino llamado Reginald Fitz, exponía que no se ameritaba un tratamiento quirúrgico para poder mejorar el estado de salud de un paciente con pancreatitis aguda y la definió como una patología pancreática de carácter hemorrágico, supurativo, gangrenoso y con necrosis grasa peripancreática. No tan alejado de la realidad de lo que sabemos hoy en cuanto a pancreatitis aguda. Sin embargo, el doctor de origen noruego, nacionalizado estadounidense, Nicolás Sen, expuso por primera vez que esta patología podía ser tratada con cirugía. Um, la pancreatitis aguda severa, nada más como paso a la diapositiva 100%. De mortalidad. Eh, por lo tanto, tenemos disponibles hasta el momento. No así, poco a poco se ha hecho un abordaje estandarizado, siendo el tratamiento médico o el tratamiento conservador el primero, el inicial o de primera línea. La cirugía, bueno, es reservada para los pacientes a los que desarrollan complicaciones y o no tienen mejoría con el tratamiento conservador. Aquí tenemos el ejemplo de dónde puede terminar un escenario de pancreatitis severa, catastrófica en un paciente, por ejemplo, como tenemos en la imagen del lado izquierdo, donde tiene un paciente con el abdomen abierto, una bolsa de Bogotá y pues en su momento puede sufrir complicaciones como colecciones, abscesos, fístulas, retracción aponeurótica, abdomen hostil en general. Y o el caso de la ilustración de la parte derecha, que es un paciente que tiene un sistema precisamente de succión activa al vacío,
el cual pues se emplea actualmente como un modo muy actualizado de abdomen abierto en un paciente en un escenario catastrófico de pancreatitis aguda severa. Esta revisión pues se centra en abordajes quirúrgicos también en cuanto al endoscópico, percutáneo y abierto, dado que los estudios más recientes pues llegan a abordar desde desde distintas matrices el abordaje no medicamentoso de la pancreatitis y pues a pesar de que no exista como tal en todos los casos un abordaje quirúrgico, debemos centrarnos en que el abordaje siempre es multidisciplinario y pues mientras se progrese en el tiempo en cuanto a su abordaje, habrá más estándares y protocolos para poder plantear métodos quirúrgicos, endoscópicos o percutáneos adecuados para cada caso de paciente. La pancreatitis aguda pues se define como un trastorno gastrointestinal que puede provocar daño localizado, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o una insuficiencia orgánica, que son precisamente los tres estadios o etapas en las que se van a basar la mayoría de los estadiajes o clasificaciones más conocidas. La incidencia mundial es de 340 por cada millón de habitantes en general y con tasas de letalidad de hasta un 35% en el caso de las severas. La pancreatitis aguda severa, pues es de amplia mortalidad y pues tiene un gran impacto en la absorción económica de los sistemas de salud. En cuanto a etiología y factores de riesgo, pues sabemos que es más frecuente en varones, más o menos 3 de cada 4 pacientes es un varón, y la mayoría de los casos, pues un 80% es causado por colelitiasis o alcoholismo. Otros menos comunes son las causas por hiperlipidemia, por hipercalciemia, hereditarios, isquemia, traumatismo abdominal, y otros más extraños como farmacológicos, infecciosos, neoplasias y pues idiopáticos que también abarcan una parte importante, aquellos que muchas veces el diagnóstico se mantiene criptogénico, quiere decir que la causa no se reveló por algún tipo de fallo en el abordaje diagnóstico o por el grado de gravedad o letalidad perdón, de movilidad en la que llegó el paciente. A ver. Muy bien. El diagnóstico clínico de la pancreatitis aguda severa tiene un rendimiento diagnóstico conjuga los síntomas más clásicos. Dicho de otro modo, la sensibilidad y especificidad de todos los signos y síntomas de pancreatitis aguda son en su conjunto muy altos. Es decir, cuando se conjuga fiebre con taquicardia, dolor abdominal, sensibilidad epigástrica, en un dolor caracterizado, transfictivo, como una espada, estaca, y o en hemicinturón hacia ipsilateral, esto para pancreatitis. Se puede acompañar de náusea-vómitos, se puede acompañar de ictericia, como en el caso donde también exista obstrucción distal de la vía biliar. El signo de Gray Turner, donde se observa a la inspección una presencia de equimosis en los flancos, o el signo de Collen, donde la equimosis es periumbilical, en el cual nos da una orientación a que es una pancreatitis ya complicada, probablemente hemorrágica, y pues signos de pérdida de volumen que a veces los conocemos como signos o datos de choque en los casos más graves. En los exámenes de laboratorio, la leucocitosis es también muy prevalente. Amilasa y lipasa son dos estudios que nos
ayuda a ser muy específicos en el diagnóstico, siendo de estos la lipasa la más específica de ambas, cuando la obtenemos en más de 3 veces el límite superior normal. También la relación de aclaramiento amilasa-creatinina, el análisis del líquido peritoneal, la metalurgia sérica, o la proteína C reactiva, que generalmente se usa esta más como para un factor de riesgo de mortalidad. En estudios de gabinete, pues regreso a un paciente que llega con un dolor agudo abdominal, por lo tanto, este no es como un estudio importante para la pancreatitis, pero como frecuentemente lo pedimos, pues bueno, pudiéramos observar en algunos casos la presencia de asa centinela en cuadrante superior izquierdo, o el signo de colon cortado, precisamente que sería una parte donde el colon transverso está cortado, se deja ver pues, precisamente esa radiopacidad donde el colon debería cambiar sus rutas, ya se corta como dice su nombre. En la placa de tórax, por otro lado, es importante observar el derrame pleural, que es también importante como un pronóstico de falla multiorgánica. Y de hecho, como valor predictor de la severidad de una pancreatitis, la tele de tórax presta relevancia por la presencia o ausencia de derrame pleural. Una serie esófago gastroduodenal prácticamente nunca se pide, y pues no tiene datos específicos. El ultrasonido es muy útil como complemento, dado que si bien el páncreas es prácticamente difícil de ver o en casi ningún caso se observa el páncreas con el ultrasonido, podemos predeterminar que la etiología de la pancreatitis es biliar, que es una de las cosas más comunes, y por eso nos ayuda a ver si esta es por coleritiasis, si hay o no dilatación del conducto colédoco, que con el ultrasonido, si bien puede o no verse si su origen es también una dilatación coledociana biliar, pero una dilatación es un dato indirecto como valor predictivo fuerte para la coexistencia de coledocolitiasis. Y esto complementaría también al entonces puede complementar como tal. En algunos casos más extremos, pues podría haber datos también indirectos de un CA. La tomografía, ojo, la tomografía sí puede diagnosticar pancreatitis, es muy útil en el diagnóstico, pero en el 90% de los casos el diagnóstico lo da la clínica, no es más que un complemento, e incluso un complemento otra vez, como muchos signos y datos clínicos de gravedad. La tomografía, pues podemos ver el páncreas que pierde su rugosidad por aumento del tamaño, un páncreas que tenga edema, que tenga presencia o no de colecciones, peri o intrapancreáticas. Entonces, como explicaré más adelante, nos da una escala que se llama escala de Baltasar, otro doctor de Nueva York que descubrió precisamente que la pancreatitis tenía una relación en tomografía, donde, pues bueno, la TAC, para poder ser valorada con un Baltasar fiable, debe ser con contraste intravenoso. Contraste intravenoso oral, pero intravenoso de preferencia, no una tomografía simple, aunque pues en términos generales usamos la tomografía simple y como hallazgo si pudiéramos encontrar datos inflamatorios en un dolor abdominal de sospecha dudosa. Digo, no me ha pasado en mi experiencia, pero pudiera ser. La resonancia magnética nuclear nos arroja datos muy parecidos a la tomografía, pero bueno, es un estudio con el que menos medios contamos. Los criterios de Baltasar precisamente son 5. El grado A es un páncreas normal, como vemos se ve con su aspecto lobulado o rugoso, forma como de un gusanito, una columna que se compa como en ese.
y que guarda con su relación anatómica con el duodeno, la cabeza, posteriormente cuello, cuerpo y cola, que van hacia el vaso. El grado B, donde ya puede haber un crecimiento del páncreas, donde aún no vemos cambios fuera del páncreas en su circunvencidad. Y el grado C, tenemos anormalidades peripancreáticas, a modo generalmente de cambios inflamatorios peripancreáticos relacionados con un grado C. O el grado D, dada la existencia de una colección pancreática, que se va a ver precisamente como una colección isodensa o más hipodensa que la del páncreas, y el grado E, donde hay dos o más colecciones peripancreáticas, y que estas, pues como tal, implica una serie de mecanismos que llegan a la destrucción del páncreas, promoviendo su necrosis y formación de abscesos, colecciones posteriores a abscesos. La liberación de enzimas pancreáticas, pues, activa mediadores inflamatorios como quimiosinas y citoquinas que provocan daño tisular del páncreas y pues exacerbar la reacción en cadena y pues como un círculo vicioso empezar a empeorar después el resto o la falla multiorgánica. El con gravedad leve, moderada y severa. La severa, pues, ya se caracteriza por necrosis, insuficiencia orgánica, complicaciones locales y sistémicas, y pues con alto riesgo de mortalidad, es donde ya llegamos al 33% de probabilidad de mortalidad. Eh, la gravedad, pues, se determina de acuerdo a los datos clínicos, la presencia de choque y la insuficiencia respiratoria, falla multiorgánica, falla renal, etcétera. Y pues es crucial para poder entender qué diagnóstico, qué pronóstico le espera a los pacientes. Su clasificación revisada precisamente es la leve, la que tiene simplemente complicaciones locales. Está, por ejemplo, con Baltasar la podríamos relacionar con un Baltasar B, que solo tiene cambios inflamatorios, es decir, aumento del grosor pancreático, sin presencia como tal de daño orgánico o fallo multiorgánico. La moderada y la severa tienen relación en cuanto hay falla orgánica, pero cuando esta es de forma transitoria, es decir, su duración es menor de 48 horas, se cataloga como moderada, si no es severa. Es una falla orgánica, la necrosis pancreática, si esta se infecta o no, puede catalogarla como moderada o severa. De acuerdo a la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia, en el tratamiento, pues, para el tratamiento de la pancreatitis aguda grave, la pancreatitis aguda de leve, como tal, pues es sin insuficiencia orgánica y sin necrosis. La moderadamente grave es donde el fallo orgánico es transitorio y donde hay una necrosis estéril. La grave, hay un fallo orgánico persistente con o sin presencia de necrosis infectada, y una pancreatitis crítica es en la que hay tanto insuficiencia orgánica persistente como una necrosis pancreática infectada, es decir, la que tiene el peor pronóstico. Los criterios de Ranson, que pues fueron de los primeros criterios, precisamente el doctor Ranson también trabajaba con el doctor Baltasar en escalas de severidad para pancreatitis. En su caso, pues incluía tanto factores clínicos como factores paraclínicos. Estos cada vez, aunque están más en desuso, son criterios que se pueden seguir usando en algunos nosocomios. Y pues bueno, dentro de ellos, los criterios al ingreso son la edad mayor a 55 años, la leucocitosis mayor a 16.000, hiperglucemia mayor de 200,
TGO mayor de 250 y DHL mayor de 350, y a las 48 horas del ingreso, pues una disminución del hematocrito mayor al 10%, un aumento del BUN de 5 sobre 100 miligramos por decilitro, el calcio sérico menor de 8, una presión de oxígeno menor de 60, un déficit de base mayor de 4, con un secuestro de volumen mayor de 6. Y pues bueno, de acuerdo a la suma de todos estos criterios, podría dar cierto porcentaje de mortalidad. Los criterios de Glasgow-IMRI, que actualmente también se siguen usando, contemplan factores muy parecidos a los de Ransom: ansiedad, leucocitosis, glucosa, la cuestión renal, con el NUS, la presión basal de oxígeno, el calcio, la albúmina y DHL al ingreso. Los criterios de Marshall, estos pues también nos pueden catalogar si existe o no presencia de fallo orgánico, y se define pues su presencia con un puntaje igual o mayor de 2 puntos. Solo contempla 3 valores, el cual es el Kirby, o la presión parcial de oxígeno sobre la FiO2, el renal con la creatinina sérica, y el cardiovascular con la presión arterial sistólica. Como decía, esta sumatoria en cuanto a puntos, un PO2 sobre FiO2 mayor de 400 es 0, una creatinina menor de 1.4 es 0, y una presión arterial sistólica mayor de 90 es 0. En el caso especial de la presión arterial sistólica, como pueden ver, cuando se corresponde un solo punto, es porque esta llega a ser menor de 90, pero responde a la reanimación hídrica. Cuando esta es menor de 90, pero no tiene respuesta a la reanimación hídrica, son 2 puntos. Y cuando es menor de 90, con una acidosis de entre 7.2 y 7.3, se clasifica como con 3 puntos. Y si tiene una acidosis menor de 7.2, con 4 puntos. Los criterios de Apache, ya bien conocidos, que también implican tanto valores clínicos como paraclínicos, son la presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, el FiO2, el Kirby, el pH, sodio, potasio, creatinina, hematocrino, leucocitos, pues también da como predictor de severidad unos datos muy importantes. También tenemos estos criterios donde está el valor de urea, la edad, síndrome de falla respiratoria, que puede ser con 2 o más criterios, como la frecuencia mayor de 90, la temperatura mayor de 38, 36, y la frecuencia respiratoria mayor de 20, o con una presión parcial de CO2 menor de 32 y una leucocitosis mayor de 12 o menor de 4000. La presencia de derrame pleural y el estado mental. Esta es la escala de Visa, es la escala que se me hace más sencillo de aprender, precisamente porque sus siglas BISAP son como tal la pauta para que te los puedas aprender. Y pues se cataloga como 0 a 2 leve y 3 a 5 como grave. O sea, son 6 puntos en total, dado que el 0 es parte de los puntos. Y cuando son 4 más son grave, y cuando son 3 o menos son una pancreatitis leve. Precisamente Visa porque Boom es la B de Visa, es la primera letra. La de la I como tal, de los datos del estado mental, mental illness, deterioro mental. La S de los datos de respuesta inflamatoria sistémica, es la A de edad, o age en inglés, y P de pleural, o presencia o no de derrame pleural. El tratamiento, pues bueno, como retomando al principio, las medidas iniciales son siempre médicas.
es otorgar al paciente una hidratación agresiva de 250 a 500 mililitros por hora de reanimación hídrica con solución isotónica, con cristaloides, ya sea Harman, solución salina. Eh, Considerar pues comorbilidades renales cardiovasculares, sobre todo este, para saber qué tanto se va a ir de líquido cardiorrenal que pueda o no hacer viable nuestra reanimación hídrica, pero pues en cualquiera de los casos la hidratación pues mejora el grado de inflamación presente al momento de la pancreatitis y pues delimitamos eh, la, el riesgo de la necrosis pancreática que puede existir. Se debe estar reevaluando al paciente en intervalos al menos de 6 horas durante las primeras 48 horas, es decir, 4 veces al día se les debe estar haciendo una evaluación clínica a los pacientes para poder ver si existe una tendencia hacia la mejoría o el empeoramiento clínico del paciente, precisamente con estas metas. Estas son las metas de la terapia con fluidos que se van a valorar cada 6 horas. Una presión arterial entre 65 y 85 y un gasto urinario mínimo de 0.5 a 1 mililitros por kilo hora, ya llega a la meta de esa terapia agresiva con fluidos. El dolor, pues bueno, actualmente ninguno es como tal un analgésico superior. Todos se les pueden otorgar de acuerdo pues a la escala analgésica de la OMS. Pues bueno, la experiencia nos dice que hay que empezar con paracetamol, AINE, un medicamento opioide leve o incluso un opioide aislado, pero la verdad que dural como una opción en caso donde pues el dolor no mejora. Porque incluso tenemos los opioides fuertes, por ejemplo, los patches de nalbuphina o de buprenorfina, para poder tratar el dolor de esos pacientes considerado pues muy grave. En antibióticos, pues bueno, una pancreatitis como tal, su etiología pues no es infecciosa. Entonces, salvo que condiciones alrededor de la pancreatitis aguda hagan que lo ameriten. A decir, precisamente una infección extrapancreática, por ejemplo, el clásico paciente añoso que llega parte con diabetes, hipertensión, por lo tanto tiene un deterioro comórbil muy importante, llega con pancreatitis y de regalo una infección de vías, una pancreatitis que tenga también un absceso hepático, se lo vamos a otorgar, o con una neumonía se lo vamos a otorgar. Y pues como es común la coincidencia de una pancreatitis aguda de origen biliar con una obstrucción distal de la vía biliar, dígase coledocolitis, se puede dar el antibiótico como una profilaxis para que no exista una colangitis, ¿verdad? Eh, En el caso, pues, que sea per se por una pancreatitis, solo se va a dar cuando la necrosis tenga datos positivos de infección. Este, Pacientes que precisamente que se deterioran o no mejoran después de 7-10 días de hospitalización, se les empieza a dar antibióticos. Los mejores antibióticos para penetrar el páncreas pues, son precisamente los carbapenémicos, las quinolonas y el metronidazol. La nutrición, pues bueno, de manera inicial se le debe indicar un ayuno oral al paciente. En la pancreatitis leve, la vía oral se debe reiniciar en cuanto el paciente no presenta precisamente náusea, vómito ni dolor. Una dieta pues baja en grasa o una dieta líquidos claros. Dígase pues
En, en muchos casos se les llega a dar nutrición parenteral de inicio a los pacientes que llegan muy graves, muy chocados, pues precisamente por la coexistencia del choque. Un paciente que tiene pues un estado mental alterado, no puede comer y demás, pues claro que se le va a iniciar la nutrición parenteral, pero en un contexto de un paciente que no esté en choque y que tenga, por ejemplo, una necrosis presente o incluso una necrosis infectada, pero que pueda comer de inicio, lo mejor sería la nutrición enteral. Y no es necesaria sea esté presente la CEPRE provocar el paso por la angioscopio. Oye, Leo, no sé si alcanzas a escuchar, pero se interfiere mucho tu videollamada. Tu señal hay mucha interferencia. Hola, ¿se me escucha bien? Sí te escuchas, Sí, ya escucho bien, ¿me pero escuchan? te llega a interferir mucho. Conforme vas avanzando, empieza la interferencia. Ah, ok. Ahorita se escucha bien, ¿verdad? Sí, ahorita estás bien. Ok, si vuelve a pasar, de todos modos me interrumpe, no hay ningún problema. Por favor. Bueno, como mencionaba, sí, siempre es encomiable en la misma estancia hospitalaria realizar la colecistectomía cuando esta es de origen biliar, pero pues si existe una pancreatitis necrotizante, se debe de posponer hasta que se resuelva como tal la infección. Incluso, pues se agregaría cuando los pacientes tienen una obstrucción de vía biliar, también se debe posponer hasta que se corrija la obstrucción biliar con una CEPRE. Los pseudoquistes, que son una complicación a largo plazo, pues, y la necrosis pancreática no justifican una intervención, independientemente del tamaño, la ubicación o la extensión. Estas, pues, son precisamente complicaciones esperadas que no siempre van a meritar un manejo quirúrgico. Solo en pacientes que empiezan a dar datos de abdomen agudo, es decir, se deben empezar a vigilar, se les debe dar indicaciones al alta a los pacientes, sobre todo si estos ya ameritan egreso hospitalario, como datos de alarma, pero no son como tal indicaciones quirúrgicas en ningún momento. Los pacientes que se encuentran estables con necrosis infectada, siempre se va a preferir el drenaje quirúrgico, eh, radiológico o endoscópico las 4 semanas posteriores al inicio del cuadro. No debemos apresurarnos como tal al drenaje,
sino permitir el efecto de antibióticos, hacer una reevaluación radiológica, preferentemente con TAC, contrastada IV, a las 4 semanas, y entonces ahora sí valorar la evacuación del mismo. Muy bien. Las opciones terapéuticas pues son la pancreatectomía, la necrosectomía abierta, y como innovaciones recientes pues tenemos el drenaje percutáneo, tenemos el abordaje laparoscópico, el abordaje combinado, que es un abordaje laparoscópico aunado a un abordaje endoscópico en forma como de Renderbu, para poder hacer un abordaje íntegro de toda la necrosis infectada. La necrosectomía retroperitoneal, sobre todo cuando la necrosis llega a abarcar el retroperitoneo, y pues manejo conservador de pseudoquistes. Lo más común es que solo haya acumulación de líquido pancreático como complicaciones locales, que suelen ser pues líquidos estériles, homogéneos, que si duran más de 4 semanas, de inmediato se definen como pseudoquistes pancreáticos, y pues las colecciones que se degeneran, digamos, como en pancreatitis necrosante, tienen detritus necróticos. Otras de las complicaciones locales pues pueden ser síndrome compartimental por el aumento de la presión intraabdominal que provoca per se esa colección, la isquemia intestinal por precisamente interrupción del flujo mesentérico, esplénico, o trombosis de la vena porta o esplénica. Los abordajes quirúrgicos del pseudoquiste pancreático o de la colección peripancreática son múltiples, pero bueno, el más conocido es una gastrocisto, que la gastrocistostomía pues precisamente implica un drenaje que se hace desde el estómago hacia el sitio del quiste, y pues bueno, puede realizarse también con un abordaje endoscópico, y realizarse una dilatación del tracto donde se hace la gastrocistostomía, y pues, pseudoquistes completamente evacuado. La necrosectomía precisamente puede hacerse un abordaje percutáneo también. Se hace un drenaje guiado por TAC, se le deja un catéter multipropósito a derivación para que exista un drenaje continuo, y cuando los gastos sean menores de 10 mililitros se hace una tomografía de revisión, una tomografía de control, para poder saber si este drenaje fue exitoso. Y pues bueno, para se le asigna un grado de severidad. Si existen complicaciones locales, tratar las complicaciones locales. Si estas son infecciosas, pues empezar a instalar los antibióticos, y si el paciente continúa estable, continuar el manejo conservador, que pues, implica como tal el ayuno, el manejo del dolor y la pronta reinstauración del manejo oral, de la vía oral, para poder dar nutrición enteral. Si esta pancreatitis es de origen biliar, existe colelitiasis o colecistolitiasis concomitante, pues bueno, dar un manejo con colecistectomía ya resuelta la pancreatitis aguda. Si existe un foco infeccioso de la pancreatitis necrótica, pues esperar a que corrija la pancreatitis necrótica. Si coexiste una coledocolitiasis, un síndrome ictérico pues obstructivo biliar, primero realizar CEPA y después la colecistectomía, y de preferencia todo hacerlo con cirugía mínimamente invasiva.
de preferencia siempre con el abordaje percutáneo si el paciente se complica o se llega a tener algún tipo de degeneración, como por ejemplo un absceso peripancreático o una necrosis infectada. Pues bueno, esto es todo, pero me interesa mucho saber de sus dudas o sus preguntas. Pueden abrir su micrófono y decirme qué dudas tienen. Igual puedo regresarme a otras diapositivas por si les quedó alguna duda. Para la constancia, creo que el pago es precisamente de acuerdo a lo que decía la promoción que hacía Secapsa, tengo entendido. La enoxaparina, precisamente pues como medicamento anticoagulante, no se recomienda. Todavía sigue siendo, está a discusión. No la uso, no conozco maestros que usen la enoxaparina o algún tipo de anticoagulante, perdón, en ningún caso, incluso en casos leves, severos, incluso en manejo intra o extrahospitalario, no hay uso de enoxaparina en ningún anticoagulante, porque de hecho, pues la evidencia eh, es todavía mediana, débil para su uso. Y los grados de recomendación no son suficientes para empezar a estandarizar. Pues prácticamente el manejo y abordaje de la pancreatitis, pues es un abordaje que ya se implementa desde hace como 100 años, que es ayuno, manejo del dolor, y reanimación hídrica de acuerdo al grado de choque. Ok, se escuchó mal, Caridad. Me quisieras, Caridad Hernández, exponer alguna duda. Oye, Leo, ¿Mm? como medida prehospitalaria para un mejor manejo del paciente domicilio hospital, ¿cuáles serían tus alternativas o tus recomendaciones? ¿O qué recomendaciones son las que se podrían hacer? Mira, prehospitalaria, lo único que podrían hacer es ya instaurar una vía intravenosa periférica o dos vías para iniciar la reanimación hídrica. La reanimación hídrica agresiva es de lo más importante porque con certeza, con buen nivel de evidencia, tenemos claro que una reanimación hídrica puede delimitar el grado de complicación de una pancreatitis. De hecho, conforme pasa el tiempo y la pancreatitis evoluciona, se agrava, no hay instauración de una reanimación hídrica, la pancreatitis tiene mayor probabilidad de pues, desenlace catastrófico y o complicaciones. Desde luego, pues el manejo para el dolor ya se puede ir instaurando, se les puede poner, si tienes a tu mano, pues parches de opioides como nalmefena o buprenorfina, estaría muy bien para mejorar el dolor del paciente. Creo que con eso y el ayuno es más que suficiente en su atención prehospitalaria. Ya, muchas gracias, Leo. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda? ¿O quisieran agregar algo? Aunque el caso del paciente geriátrico es de lo más interesante porque como la pancreatitis no es relacionada a la edad, hay una prevalencia más o menos parecida en cualquiera de las décadas de la vida. En un paciente geriátrico hay que tener especialmente sospecha porque el paciente geriátrico generalmente tiene un umbral del dolor muy amplio. De hecho, en mi experiencia como cirujano, pasa que los
adultos mayores se complican de cualquier patología de abdomen agudo porque su dolor siempre se subestima. Tienen un dolor, ¿no?, de daño que les causa. Entonces, lo mejor es primero obedecer al dolor, tomarle controles ya en la parte hospitalaria. Cuando llega un paciente geriátrico, hacerle todos los controles, o sea, pH, química sanguínea, amilasa, lipasa, interrogatorio completo, establecer una historia clínica adecuada para precisamente si se diagnostica pancreatitis con clínica y lipasa elevada, por ejemplo, empezar a categorizarla de acuerdo a su severidad y saber o no, ya sea por interrogatorio o por los nuevos estudios paraclínicos, la presencia o no de fallo renal preexistente, o de un fallo cardiovascular. Incluso tanto así porque el paciente geriátrico, pues de base ya tiene algún grado de fallo renal, hasta no demostrar lo contrario, se le debe instaurar también la hidratación o reanimación hídrica agresiva. En pocas palabras, te podría decir que el abordaje, el manejo debe ser igual en cualquier edad, o sea, no debe cambiar para nada, pero sí especial que los dolores del adulto mayor hay que ponerles mucha atención porque suelen tener un umbral más amplio y tiene cierta relación, de acuerdo a los estudios más aceptados, en que, pues bueno, el paciente geriátrico tiene cierta degeneración neurológica también sensitiva. Entonces, su estímulo nociceptor es más bajo y por eso, pues, dolores de pancreatitis aguda son subjetivamente menos dolorosos en un paciente geriátrico versus el paciente adulto joven. No sé si, o sea, si no tienen alguna otra duda, si, por ejemplo, en el manejo les quedó como alguna duda en cuanto a en la ruta de manejo. O sea, ¿qué sigue después del abordaje inicial? ¿Qué sigue después de la reanimación? ¿Y qué haces con las complicaciones? No sé si ahí quedó todo muy claro, porque digamos que una cosa es tratar la pancreatitis, que es ayuno, dolor e instauración enteral lo más pronto posible. Complicaciones locales, por ejemplo, tipo necrosis infectada, que son drenaje percutáneo, endoscópico o quirúrgico, y el paciente en estado de choque, que es como tal el manejo de estado de choque per se, con reevaluación cada 6 horas, las primeras 48 horas. Doctor, buenas tardes. Yo tengo una duda. Buenas tardes. Mi nombre es Rocío. Mucho gusto, Rocío, mande usted. Doctor, por ejemplo, un paciente de buena edad, digamos 28 años, que no tiene antecedentes de alcoholismo, que es un joven deportista, sin algún otro tipo de antecedentes y ninguna comorbilidad. ¿Con cuántas colecciones pancreáticas secundarias a colelitiasis o hasta qué grado se podría dañar el páncreas para que este paciente pudiera tener un buen pronóstico de una recuperación sin secuelas permanentes como diabetes o alguna otra que le quedaran después del grado de colecciones del páncreas? ¿Hasta qué grado se puede dañar el páncreas en una persona aparentemente sana? Es muy buena pregunta porque precisamente, ya sea el contexto no de etiología biliar, aplica igual, pero bueno, a mí como cirujano lo que me batalla es el biliar. El paciente mejora o empeora su pronóstico de acuerdo a qué tan rápido se le instauró el manejo. Es en pocas palabras el tiempo inicio de dolor, instauración del manejo, es decir, reanimación hídrica agresiva, controles clínicos, controles paraclínicos, manejo de focos infecciosos, el intervalo de tiempo más corto
que pueda existir es el que nos puede dejar a un paciente joven, atlético, sin comorbilidades, un mejor o peor pronóstico, sobre todo para las secuelas permanentes, porque la pancreatitis suele ser autolimitada si el paciente llega a tener una pancreatitis leve o una moderadamente grave. Es autolimitada. Podríamos decirlo como un resfriado. Es un paciente que, si es de origen biliar, se pasa al cuadro agudo, se quita la vesícula y en su vida llega a tener ningún problema relativo a. En cuanto a daños permanentes, pues bueno, si esta ventana, inicio del dolor e instauración del manejo inicial es más grande, pues entonces el paciente va a tener las complicaciones locales como colecciones, como menciona la doctora, las colecciones o la instauración de secuelas a largo plazo como necrosis o pseudoquiste pancreático instauradas. Por eso el manejo inicial, independientemente de la edad y la comorbilidad, es la instauración hídrica y evaluar o no si existe choque y pues el abordaje complementario para ver si existen complicaciones ya instauradas. Gracias. No, de nada. ¿Alguien más quiere comentar algo? Felicito al Centro de Capacitación de Profesionales de la Salud por estas charlas. A mí me interesa mucho que puedan haber más participantes cada vez que logren pues mucho éxito en la formación de profesionales. Y pues si hoy, en un rato, el día de mañana tienen alguna duda, ya tienen en el chat mi número y con gusto les puedo atender. Este, ya sea una duda, un caso o cualquier situación. Eh, Sobre todo para quienes están en la práctica diaria con pacientes en los que existe algún tipo de duda en el abordaje o quienes estén presentando el examen nacional o por presentarlo, pues bueno, cuenten conmigo. Soy su amigo, su médico Leonardo Mendoza, cirujano en el ISSSTE, lo que se ofrezca, estoy a sus órdenes. Oye, Doc, perdóname, Ujú. ¿crees que pudieras compartir ahorita, si puedes Sí, dictar un número para anotarlo, por lo que no lo podemos ok, ver en web? sí, el número lo voy a apuntar en el chat, pero igual de forma oral se los comento, es 312-142-5587. Es 312-142-5587. Y pues bueno, yo radico, como verán por el ADA, aquí en Colima. Yo estoy en Villa de Álvarez específicamente, de hecho vivo caminando a 6 minutos de Secapsa por la Benito Juárez. Y trabajo en el ISSSTE, es mi sede de servicio social. Eh, Cuando se ofrezca una situación de cirugía general, también estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor, por su participación el día de hoy. No sé si tengan alguna duda en el chat o ya. ¿Hay alguna? Para la constancia pueden comunicar el número de secta. Igual ahí les van a dar información para el depósito y les van a dar su contacto.
Pues muchas gracias a todos. Finalizamos el día de hoy.